jueves el local de un partido, se realizaron nuevas manifestaciones de la oposición. Provocar un golpe de Estado. Buenas noches. Durante una semana un equipo de Info TNU estuvo en Venezuela con la cámara de Leo Giraldes. Nos parecía necesario, importante, que la televisión pública estuviera en el lugar de los hechos para traer sin intermediarios la visión uruguaya sobre lo que está ocurriendo todavía en la República de Venezuela. Fue una jornada muy intensa la que vivimos allí en Caracas, 7 días de mucho trabajo, 14 informes que llegaron a nuestro país, un bloque de 14 minutos dedicado exclusivamente vía satélite en directo para conocer sin intermediarios, como decíamos, lo que estaba ocurriendo y lo que todavía ocurre allí en Venezuela. Realizando periodismo, como lo solemos hacer desde aquí, desde la televisión pública, caminando, preguntando, recorriendo las voces de Venezuela. Y verás a nuestro pueblo tranquilo, trabajando, con dificultades, con problemas que tenemos desde hace muchísimas décadas y que justamente estamos resolviéndolas y vamos a resolverlas en revolución y además aplicando la política de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha abierto. Este es un momento histórico. Los venezolanos estamos saliendo a la calle hoy a reivindicar nuestras fuerzas armadas institucionales y profesionales, a reivindicar nuestro derecho a unas fuerzas armadas venezolanas. Y creen que llega a Venezuela que estamos aquí en una guerra y que cuando la situación que hay son algunos focos muy localizados, sobre todo urbanizaciones de clase media y media alta. El gobierno se cuida de que no sea señalado como violador de los derechos humanos, que es un tema que le preocupa mucho al gobierno. Todo chévere, de maravilla aquí. Sí, los niños están asistiendo a su escuela normalmente, o por lo menos ahorita venimos del Panteón Nacional. En este momento en que el gobierno ha utilizado todos los recursos de la economía y que ya no tiene dinero para seguir importando, entonces se empiezan a ver las consecuencias de esa política. Se están tomando medidas, el gobierno, producto de la ley habilitante, ha dictado una serie de leyes que sin duda alguna benefician al pueblo, pero atentan ¿contra quién? Esa es la gran pregunta. Contra el comerciante inescrupuloso que pretende ganar grandes cantidades de dinero vendiendo un producto. Sufriendo, pues. Está atrás de las cosas que nos llegan y así es que estamos sobreviviendo. Las colas que se hacen son inmensas, las peleas que tienen la gente en las colas son de la que da tristeza. Desabastecimiento hay. ¿Qué es lo que no consigue? Harina pan, que es lo más común, azúcar, papel toalé. No se consigue nada, prácticamente nada, lo que uno busca. Así que se cola para poderla conseguir. Comprar con un poco más de cordura, con más tranquilidad y lo que necesitamos realmente. Hay formas de manifestar, es verdad, pero cónchale, tampoco es que tú me vas a cuestionar a mí de no transitar por una avenida, de cerrar un colegio, porque Venezuela se construye estudiando y trabajando, no quemando y guarimbiando. Capriles está diciendo que esto que estamos viendo en las calles de Caracas, en algunos sectores de la calle, va a generar una enorme frustración en el pueblo opositor, porque el presidente Maduro va a seguir siendo presidente. Un régimen que se ha mostrado cada vez más autoritario, que se ha mostrado cada vez más en la línea de respetar la Constitución Nacional, de respetar los derechos humanos. Nosotros seguiremos en las calles y el diálogo no es con el régimen en Miraflores, el diálogo es con el pueblo. Y más fortalecidos que nunca, somos las 3 raíces y ahora más que nunca 4 raíces con la raíz de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La gran magnitud del porcentaje de nuestra motivación de por qué estamos aquí es ante el índice de impunidad, es ante el índice de escasez, es ante la inflación, ante los saldos y ante el índice de mortalidad que cada día se va incrementando más y que es un signo de una mala administración a nivel gubernamental. Que la Fuerza Armada Nacional es el pueblo en armas, esa unión cívico-militar, el comandante supremo Hugo Chávez nos enseñó a que el pueblo debe asumir la Fuerza Armada Nacional, que el pueblo es el pueblo en armas y estamos hoy ratificando ese compromiso de que la Fuerza Armada Nacional ha sido garante de la paz. No sé, ¿será que hay paz? La paz que tenemos.
Queremos agradecer esta noche la presencia de la diputada Verónica Alonso del Partido Nacional, del diputado Fernando Amado del Partido Colorado, del diputado Roberto Conde del Frente Amplio. Gracias a los tres por estar aquí. Una suerte de rompecabezas que intentaremos armar escuchando las opiniones de ustedes. Diputada. Bueno, recién veíamos distintas expresiones, ¿no? Y en esto, primero que nada, uno tiene que ser respetuoso del pueblo venezolano. Desde nuestro lugar como defensores de los valores democráticos, lo primero que me surge decir es que desde nuestro país tenemos que ser exportadores de fortaleza institucional, de esos valores democráticos que lamentablemente no vemos en Venezuela. Creo que en Venezuela definitivamente y en estos meses, especialmente a partir del 12 de febrero, cuando se iniciaron las manifestaciones por parte de los estudiantes, hemos visto a través de las redes sociales y de los distintos medios de prensa, declaraciones además de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos. Y desde mi lugar, levantar la voz en primer lugar y repudiar todo lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos. Desde mi lugar, buscar como integrante además de un ámbito regional que se respeten y que se vuelvan a restablecer los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos que lamentablemente están siendo coartados. Yo tuve la oportunidad, Pepe, de estar en Venezuela en oportunidad de las elecciones venezolanas el pasado 14 de abril. Y ahí puedo decir lo que vi, hablar con, tratar de sacarnos un poco el ropaje partidario, ese que nos hace ver una realidad quizás hasta miope o parcializada. Creo que en esto, en la búsqueda de ese restablecimiento del diálogo, ¿verdad? Y que es lo que queremos desde nuestro lugar, hay que tratar de tener la objetividad necesaria, pero sin dejar de mirar y demostrar que en Venezuela hoy no se están violando, no se están respetando los derechos humanos, sino que hay una violación sistemática. Diputado Conde, ¿hay algún punto de acuerdo con lo que acaba de decir la diputada? Bueno, estamos en algo, estamos todos de acuerdo. Yo también he viajado a Venezuela desde 2005 prácticamente todos los años, tanto como parlamentario uruguayo, como fui un año muchas veces como presidente del Parlamento del Mercosur, luego como senador, y he podido palpar directamente los hechos, conozco mucha gente allí y voy a hablar con la mayor objetividad porque sé que es lo que se necesita para contribuir, y en esto sí coincido con la diputada, en el anhelo de pacificación y de entendimiento. Para empezar por esto, ojalá todos acudan al llamado que el gobierno ha hecho a la conferencia de paz. La Iglesia ha concurrido, las distintas iglesias, los empresarios han concurrido, algunos actores políticos han concurrido, pero los principales movimientos de oposición, la Mesa de Unidad Democrática y el señor Capriles no han concurrido. De cualquier manera, el diálogo está abierto y todos esperamos que esa oportunidad sea aprovechada. En segundo lugar, el tema es extremadamente complejo porque no se inicia ahora como quiere hacer creernos o quieren hacer creernos las cadenas internacionales en el momento actual. Ustedes mismos han hecho un excelente trabajo, pero muy reciente, sobre los fenómenos de estos días. Sin embargo, este proceso se inicia inmediatamente después de las elecciones. Hay gente en Venezuela y en el exterior que están convencidos de que el triunfo de Maduro, del presidente Nicolás Maduro, no fue legítimo. Nosotros sabemos que fue absolutamente legítimo, no acusaciones de fraude hay, se hicieron recuentos, no se pudo comprobar ningún fraude. Nosotros respaldamos, junto con todas las instituciones internacionales, la legitimidad del gobierno. Sin embargo, el gobierno ha tenido que afrontar una larga cadena de ataques que comenzaron antes de febrero, fundamentalmente a través de medidas especulativas, aumentos de precios de artículos hasta del 2000%, que obligaron al gobierno a tomar medidas para manejar políticamente las cuestiones del comercio y de los abastecimientos en algunos productos. Pudieron garantizar así los abastecimientos a fin de año. Los venezolanos tuvieron unas fiestas normales y en ese proceso se llegó a las elecciones del 18 de diciembre, donde realmente las elecciones sorprendieron a la comunidad internacional porque el gobierno ganó con una ventaja de casi 8 puntos
las elecciones municipales, ganaron creo que 19 de 22 gobernaciones, lo cual demostró que sí había una gran legitimidad política detrás de ese gobierno. Y entonces ya algunas fracciones o sectores de la oposición, viendo que habían sido derrotados en las urnas, ahora se encaminaron directamente hacia el procesamiento de un hostigamiento buscando lo que se llama vulgarmente un golpe de Estado blando, la quiebra de la institucionalidad, y ahí está el origen de los acontecimientos de febrero. Diputado Amado, ¿hay una intención, cree usted, de la oposición en este caso de un golpe de Estado suave, como decía el diputado Conde? Mire, yo lo que le digo de entrada nomás, y es como yo me paro frente al tema, es como un ciudadano que obviamente quiere que los principios democráticos rijan en los distintos países, en este caso estamos hablando de Venezuela. Creo que hay que separar lo que tiene que ver con los momentos electorales, todo lo que tiene que ver con los periodos electorales, donde yo ahí realmente no creo, no me afilio a la teoría de desconocer lo que fueron los distintos pronunciamientos del pueblo venezolano, me gusten o no me gusten más o me gusten menos. No vengo como un diputado que tiene la camiseta ni de Capriles, ni de Chávez, ni de ninguno de, digamos, los distintos exponentes ni de la oposición ni del gobierno de Venezuela, pero sí lo que me preocupa a mí es cómo a veces desde el Uruguay se apoya o se intenta sostener, yo diría, este tipo de política que viene desde hace un tiempo, sí, y más allá de que es legítima desde el punto de vista de la elección democrática, creo que su basamento está muchas veces en la demagogia y el populismo, y la demagogia y el populismo y el mesianismo, ¿no? O sea, la idolatría hacia Chávez en su momento, la acumulación de poder, tantos años en el gobierno, más allá de que haya sido legítimamente ganado en las urnas, es para mí el mayor conspirador de lo que pueden ser sistemas democráticos republicanos. ¿Y por qué cree usted, o por qué creen ustedes que tiene tanta repercusión este tema aquí en Uruguay y no la tiene en otras situaciones internacionales? Primero quiero decir algo, y en esto discrepo con el senador Conde, y eso es algo que podemos tener en nuestro país y que en Venezuela eso no ocurre, ¿no? Yo discrepo que haya sido, en esto uno tiene que mirar cómo fue electo el presidente Maduro, donde hay una, y en esto lo puedo decir, y lo digo con mucha responsabilidad, en Venezuela hubo fraude electoral. Y no por un sistema electoral que puede ser muy moderno, sino por todo lo que está viciado alrededor del proceso electoral. ¿Por qué digo eso? Porque eso lo vi, y yo no fui como observadora electoral. Yo estuve días antes, durante y después. En Venezuela no se permitieron los observadores electorales, fueron veedores internacionales que eran países afines al régimen chavista, es decir, con una mirada sesgada. Y todo lo que estaba alrededor, yo vi, nadie me lo contó, lo vi. Vi que en Venezuela no hay voto secreto, vi voto asistido. Yo vi camionetas de PDVSA llevando gente a votar. El día que me levanté, el día de la elección, en los medios, en la tele, estaba el ministro de Defensa, Molero, incitando a la gente a que fuera a votar por el candidato que Chávez había elegido, que era Maduro. Se suponía que había veda electoral. Vi un Consejo Nacional Electoral absolutamente al servicio de un partido político. Si eso no se llama fraude electoral, y vuelvo a insistir, no por las máquinas que pueden ser muy modernas y el sistema puede ser muy moderno, sino por todo lo que está alrededor. Hay un gobierno al servicio de un partido político. Y por eso también soy muy firme y muy clara cuando yo digo que en Venezuela lo que está ocurriendo hoy, y lo digo también con mucha responsabilidad,
hay una dictadura disfrazada de democracia. Diputada, es muy fuerte lo que usted está diciendo. Me parece que necesitamos hacer una pausa y volver para seguir debatiendo sobre la realidad de Venezuela hoy. Se realizaron nuevas manifestaciones de la oposición. Provocar un golpe de Estado. Las autoridades de Venezuela allanaron el jueves el local de un partido. Se realizaron nuevas manifestaciones de la oposición. Provocar un golpe de Estado. El mapa político de oposición en estos momentos ha cambiado diametralmente. Nosotros vimos cómo Leopoldo López, cuando emerge en la escena política, pues emerge arropando el liderazgo que tenía Enrique Capriles. Evidentemente el hecho de estar ahorita en una prisión merma un poco el liderazgo que podía tener en algunos sectores masivos de oposición. Sin embargo, nosotros vemos cómo la oposición, ávida de tener un líder, alguien a quien seguir, hoy en día uno de los principales líderes, aunque suene jocoso, es un señor que se llama el Profeta. Entonces nosotros vemos como cualquier persona que sale y da una directriz y da unas instrucciones y dice que hay que hacer esto, hay un sector de la oposición que lo sigue precisamente porque hay una desbandada. El liderazgo de Enrique Capriles está mermado totalmente en este momento. No se visora en la escena política quién puede capitalizar ese liderazgo entre los actores del país. Sin embargo, bueno, vemos como María Corina Machado, como Antonio Ledesma siguen siendo las personas que mayoritariamente aupan el tema de la violencia en la ciudad. El gobierno tiene la obligación de seguir gobernando para la gran mayoría de la población que quiere ser gobernada independientemente de un color político. Un presidente que no llega ni siquiera a un año de electo por el pueblo, pues tiene que seguir gobernando y seguir tomando medidas que beneficien a la población. Venezuela ya en estos últimos 15 años nosotros hemos estado curados de este tipo de actividades. Al presidente Chávez se lo pretendieron hacer lastimosamente esa situación que llevó a muertos, llevó a un golpe de Estado en el año 2002, como tú bien lo recuerdas, pero esperemos que la situación en este momento no sea igual. El pueblo ha cambiado, el pueblo es mucho más maduro, el pueblo que apoya al gobierno está mucho más preparado para cualquier coyuntura en temas de violencia. El pueblo se ha mantenido pacíficamente. Fíjate que en ningún reporte internacional que tú veas, tú ves que el pueblo chavista salió a pelear con el pueblo opositor. Eso no se ve en las noticias, porque es que no ha pasado. Parte de las voces de Venezuela. Más adelante estaremos con una mesa de análisis con la doctora Isabel Clemente, con nuestro columnista internacional Álvaro Padrón, para hablar acerca de estos temas. Pero volvemos a nuestro debate. Diputado Conde, bueno, sí, habíamos quedado con algo pendiente. Podríamos estar discutiendo toda la noche con la diputada Alonso si las elecciones fueron legítimas o no fueron legítimas. Internacionalmente están reconocidas como legítimas. En los organismos internacionales, por ejemplo la OEA, que sería, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay denuncias de que esas elecciones hayan sido fraudulentas. Está reconocido, pero si hubiera alguna duda, yo cité las elecciones a gobernaciones del 18 de diciembre de 2013, hace 4 meses atrás. Allí estaba citando los datos, ahora los repasé para refrescarlos. Ganaron 19 de 23 gobernaciones, las fuerzas del gobierno, ganaron el 76% de las alcaldías y recogieron un 58,5% de los votos de los ciudadanos. Bueno, esto fue una victoria absolutamente inobjetable e inobjetada por todo el mundo. ¿Por qué ahora se está llamando a tomar las calles para que caiga Maduro? ¿Por qué se quiere deslegitimar su proceso? Bueno, porque justamente lo que se está poniendo en marcha es un ataque anticonstitucional y golpista contra el gobierno. Me permito refrescar las calles una última fecha y cedo la palabra. No es a que caiga Maduro, es a defender a un pueblo que pide seguridad, que pide tener alimentos. Las estoy leyendo, las arengas, los discursos del señor López, los discursos de otros dirigentes. No nos vamos de las calles hasta que se vaya Maduro. Apareció por ahí también la consigna de que se vayan todos. Abajo Maduro, no nos vamos de aquí hasta que caiga tu gobierno, etcétera, etcétera. Y yo le puedo leer la declaración de Maduro diciendo con una expresión que quizás es, que capaz que no se ajusta a una mujer, pero decía, en este planteo de la búsqueda del diálogo que usted decía recién, senador, decía que se vayan al carajo.
Bueno, la derecha fascista, caribeña, que se vayan al carajo y que nos dejen construir patria. Exacto. Y esa expresión no creo que sea una búsqueda de diálogo. A nosotros nos choca mucho esa expresión, pero es una expresión caribeña. Y justamente a lo que voy es que ahí no hay una búsqueda de diálogo. Sí la hay, porque Maduro ha convocado al diálogo y el diálogo está en marcha, aunque Capriles no participe. El diálogo está en marcha. Pero además quiero decir esto. A fines del año 15, bueno, ahora lo podemos discutir ese punto, pero quiero terminar la imagen que estaba dando con el... A fines del año 15, o sea, a fines del año que viene, hay elecciones parlamentarias en Venezuela. Y a fines del año 16, si la oposición quisiera, tiene los mecanismos constitucionales previstos y vigentes para poner en marcha un mecanismo que se llama de referéndum revocatorio. O sea, si la oposición puede ir por la vía de las elecciones, ¿por qué está llamando a un golpe? ¿Por qué quiere derrocar el gobierno por la fuerza? ¿Por qué recurre al bloqueo institucional, a la violencia, al sabotaje? La violencia viene de parte del propio gobierno. Eso es lo que quieren instalar las cadenas internacionales, pero no es verdad. Alcanza con verlo. No es verdad. Los grupos paramilitares, y yo le leería la carta que hizo, la carta que hizo, porque en estas cosas no alcanza solamente con la legitimidad de cómo fueron electos, que ese quizás es otra discusión y como dice usted podemos estar toda la noche, sino cómo se ejerce ese poder. Y cuando ese poder se ejerce, y por eso yo dije una frase fuerte que nos remueve, pero en mi país un sistema democrático no pone presos a líderes porque piensen diferente. En mi país un sistema democrático pleno no hace callar a los referentes parlamentarios o los destituye porque opinen diferente. En mi país, en un sistema democrático, las armas y las botas militares, que son quienes gobiernan en Venezuela, no hacen, lastiman, hieren a estudiantes que se expresan libremente, que lo que buscan es, y eso me extraña, porque en esto la izquierda en este país ha sido defensora y ha levantado las banderas de la libertad de expresión. ¿En qué democracia se cierran los medios de comunicación? No están porque cerrados, bueno, ni siquiera la CNN, NTN 24 cuando fue sacado el canal colombiano, bueno, vamos a CNN, al diputado que quería hacer una intervención. Claro. Sí, yo trato de no interrumpir porque me parece que está bueno generar que cada uno pueda decir lo que le parece. A mí me parece de que asistimos también notoriamente a un doble discurso del Frente Amplio, y en este caso un doble discurso del senador, en donde con mucha vehemencia critica determinadas cosas de la oposición venezolana, pero no lo veo criticar con la misma vehemencia atrocidades, cosas que en el Uruguay no resistirían análisis y que el senador hace caso omiso. La militarización que hay en el gobierno venezolano, absolutamente surrealista. Acá, en el Frente Amplio, pretenden o tienen la idea a veces hasta de erradicar las Fuerzas Armadas. Y allá tienen ministros, más de 250 funcionarios, 11 ministros y más de 250 funcionarios militares en los primeros los lugares de mayor incidencia. Ese doble discurso yo no lo puedo entender y además me da lástima de que un partido político en una república como el Uruguay tenga ese doble discurso según lo que le conviene. No solo la militarización, los estudiantes. Acá son pro estudiantes, allá no creen en los estudiantes. Y así podría seguir con una cantidad de ejemplos, el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Banderas que el Frente Amplio seguramente ha levantado en toda su historia y que comprendo, comparto y aplaudo, pero que en estos casos se nota cómo existe un doble discurso absolutamente insostenible. Yo creo que en esto también hay una especie de silencio de la comunidad internacional, hasta un silencio cómplice, ¿no? Creo que, ¿en qué sentido? Y bueno, a veces lamentablemente los intereses comerciales o los negocios que Venezuela ha hecho con la región y con el mundo ha hecho que miremos para el costado a determinadas situaciones. Y desde mi lugar, y vuelvo a decir lo que decía al principio, como defensora de las libertades y de la institucionalidad y de la democracia, yo voy a levantar mi voz ante las violaciones de los derechos humanos, sean de un lado o del otro. Acá no hay un color político o una ideología. Y no voy a ser cómplice porque hayan intereses comerciales que ojalá que sigan existiendo con Venezuela. Desde el punto de vista comercial los voy a reivindicar.
porque va a ser bueno para Uruguay y bueno para Venezuela, pero no voy a dejar de decir lo que veo y lo que he escuchado por parte de cientos, de miles, en expresiones que hemos recibido. La carta de la familiar de Drexler, que seguramente la debemos haber escuchado y haber visto todos, hija de exiliados de la dictadura, ¿no? Con seguramente una impronta hasta desde la propia izquierda. Ella habla desde lo que siente como venezolana y ella dice incluso que no comparte la opinión o no tiene simpatía por el líder Leopoldo López. Yo voy a contestar las alusiones a la izquierda, porque no se están pero acá no se trata de permanentemente. derecha o de izquierda, acá se trata de derechos humanos, y los derechos humanos no pueden ser vistos con una mirada miope solamente para callarnos por determinados intereses comerciales. Este es un problema de derechos humanos, este no es un problema de derechos humanos. Pero sin ninguna duda, esta es una violencia desencadenada por un golpe de Estado en curso. Incluso el tema de los militares que citaba. El gobierno. No, el golpe de Estado no lo promueve. ¿Cómo va a promover un gobierno? No hay grupos paramilitares. No hay grupos paramilitares. Son fuerzas institucionales. Se ha institucionales por el propio Estado. Bueno, si son regulares del Estado, son institucionales. ¿Usted vio, senador, ahora bien, cómo le pegaban en el piso a los jóvenes? A ver, vamos a ver. Eso es abuso. Hay 8 o 9 policías muertos. ¿Usted vio como con un casco le pegaban a una joven? De los dos si lados, fuera yo, si fuera una de mis hijas, lo dije en la Cámara el otro día, no es una forma de analizar Venezuela haciendo una contabilidad de los muertos, porque si hiciéramos una contabilidad de los muertos, hay más muertos del lado de la defensa de las instituciones, policías, gente que fue a desarmar las guarimbas y los derechos humanos mataron. De cualquiera. Bueno, entonces no es un problema. Derechos humanos los respetamos todos. Lo que estamos analizando aquí son las causas de ese proceso, y las causas de ese proceso, insisto, son por qué se quiere tirar por la fuerza un gobierno legítimo y democrático. Primero, porque se parte de la misma posición que tiene la diputada desde el arranque, que las elecciones no fueron legítimas, y entonces se cree que con eso tienen el derecho a tirar a un gobierno que toda la comunidad internacional reconoce que es legítimo, aunque la diputada diga que hay un silencio cómplice de la comunidad internacional. Pero vaya, hay un golpe de Estado en curso. Ahora, el tema de las Fuerzas Armadas. Yo no parto de esa premisa a la que permítame, si me da un segundo para contestar el tema de las Fuerzas Armadas, porque usted me aludió directamente con ese tema. Las Fuerzas Armadas son institucionales e institucionalizadas en Venezuela. Están defendiendo un gobierno legítimo y constitucional. Que haya militares en el gobierno no quiere decir que eso sea una dictadura. Eso es una extrapolación. Un gobierno cívico-militar. ¿Usted me escuchó en algún momento decir eso? Aquí hubo un gobierno... Yo trato de ser razonable. Usted me dijo, bueno, usted de los Frente Amplistas... Mire, nosotros aquí tuvimos militares presos que eran militares patriotas por defender la Constitución, con Sereña en la cabeza, por supuesto, y militares golpistas que no eran del Frente Amplio, no eran del Frente Amplio. Todos sabemos quiénes eran los militares golpistas. Allá, las Fuerzas Armadas no están divididas en fuerzas patrióticas y fuerzas golpistas, aunque han detectado ahora, y lo anunció el presidente hace 2 o 3 días, a 3 generales de la Fuerza Aérea conspirando contra el gobierno, lo cual quiere decir que hay células en movimiento para hacer avanzar ese golpe de Estado. Esos 3 generales hoy están destituidos y están procesados. Si me permiten, 30 segundos para el cierre cada uno. Comenzamos con la diputada Alonso. Yo vuelvo a lo que dije al principio. Ojalá tengamos todos el compromiso, la responsabilidad y la seriedad de decir la verdad y no estar condicionados solamente por determinados intereses. A mí el único interés que me mueve es, vuelvo a decir, repudio las violaciones a los derechos humanos, sean del color que sean, cualquiera sea el gobierno, ideológicamente, aunque sea alejado a mi concepción o a mi percepción filosófica. Y lo otro es, como país democrático tenemos que ser exportadores de paz, de tolerancia y no importadores de odios y de radicalismos, que por suerte en un ámbito como el nuestro podemos discrepar, pero siempre en este ámbito de tolerancia. Conde. Bueno, reitero, la cuestión de base es aceptar la legitimidad y la validez constitucional del gobierno de Venezuela. Todos los argumentos que cuestionan eso van dirigidos a generar una situación pro golpe. Los estudiantes son una parte de un desencadenamiento. Ahí pasaron ustedes en ese muy buen trabajo a una señora muy humilde, caminando por la calle con su bolsa de los mandados, que no era una activista política, y decía: tenemos que construir Venezuela entre todos. Venezuela no se construye guarimbeando. Las guarimbas son las barricadas con las cuales han tratado de montar el clima de golpe de Estado. Ni los colectivos tampoco. Una ciudadana decía:
Venezuela no se construye guarimbeando. Hay que terminar con las guarimbas, hay que terminar con el ataque a las instituciones y con los además colectivos, hay que ingresar al diálogo y al llamado a las conferencias de paz que ha hecho el presidente Maduro. ¿Por qué no quieren ir a las conferencias de paz? Porque en cualquier maniobra golpista la paz no es negocio, lo que les sirve es la violencia. Son los golpistas los que están generando la violencia y no quieren ir a las conferencias de paz. Cerramos con Fernando. A mí me da pena y tristeza lo que señala el senador Conte como representante de un partido político del Uruguay, porque creo que se cae por su propio peso una cantidad de cosas que dijo. El doble discurso queda al descubierto de una manera flagrante. El tema de la militarización, no sé por qué se vino para atrás en el tiempo del Uruguay, no tiene nada que ver, estamos hablando de hoy, de Venezuela. Y fíjese el doble discurso del Frente Amplio en el tema de la militarización. Acá estamos todos de acuerdo, los partidos políticos, que es positivo, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa Nacional, haber desmilitarizado el Ministerio de Defensa Nacional y poner civiles a la cabeza de las secretarías y de las direcciones del Ministerio. Y sin embargo, Conde ha quedado claro que en este caso va a contrapelo de lo que piensa que es mejor para el Uruguay y para un Uruguay democrático. Entonces, la verdad que no entiendo qué le debe el Frente Amplio a Maduro, a Chávez o... No le debe nada. No, me parece que sí, porque si no, no se explique. Respeto institucional, como lo respeta toda la comunidad internacional, porque la OEA ha demostrado que respeta al gobierno de Maduro. Cuando el gobierno de Panamá fue a pedir la censura, la OEA la rechazó y quedó solamente Estados Unidos, Canadá y Panamá, los únicos 3 votos en toda la comunidad interamericana que quisieron ir a condenar al régimen constitucional y legítimo de Venezuela. O sea que tenemos la garantía de la OEA. No hablemos de la UNASUR, porque la UNASUR ustedes dicen que es ideológica. Vamos a la OEA, donde están Estados Unidos, Canadá y todos los países llamados democráticos. Estamos los 34 países en la OEA. Mire, senador, la historia del Frente Amplio no se merece esta posición que tiene usted. Veamos lo que ha hecho la OEA. De la libertad. Ahora no sirve la OEA. La OEA le sirvió durante 50 años. Ahora no le sirve la OEA porque la OEA reconoce al gobierno de Maduro como legítimo y constitucional. Estimados legisladores, les agradezco la participación de ustedes. Tenemos que ir a una pausa. Estamos en vivo, son las 21 horas y 36 minutos. A la vuelta de la misma estaremos con más informes desde Venezuela y con nuestra mesa de análisis. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Es el local de un partido opositor. Realizaron nuevas manifestaciones de la oposición. Provocar un golpe de Estado. Las autoridades de Venezuela allanaron el jueves el local de un partido opositor. Realizaron nuevas manifestaciones de la oposición. Provocar un golpe de Estado. Hay una oposición política que no se expresa dentro de las formas democráticas y que vulnera todos los días las formas democráticas, con llamados a la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro fuera de las formas que plantea nuestra Constitución, que además es una de las constituciones de América Latina que permite mecanismos de revocación de mandato o de análisis del mandato por parte de los electores a mitad de gobierno de cada uno. La gente que está detenida está bajo procesos judiciales, como en cualquier Estado de derecho, como es el Estado venezolano, que garantiza los derechos de cada uno de sus ciudadanos, y está dentro de las formas jurídicas que se da en nuestro país. Es decir, están en procesos judiciales que más adelante fallarán los jueces y ante cada uno tiene garantizada la total defensa. Lo primero que hay que decir es que el gobierno nacional siempre ha llamado a la paz y al diálogo. Un diálogo sin condiciones, lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Y ese diálogo sin condiciones es en una mesa amplia, que ha estado vista y seguida por toda la población de nuestro país, en la cual están todos los sectores que hacen vida en nuestro país, salvo uno que asume una actitud totalmente antidemocrática, de no respeto a la institucionalidad pública en Venezuela y de las formas democráticas, que ha sido el sector que convoca a los partidos de oposición en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, que más bien ellos son los que buscan poner condiciones a un diálogo donde el gobierno nacional ha dicho que estamos dispuestos a dialogar todos los aspectos de la vida pública de nuestro país, tanto los hechos que han sucedido en este tiempo, pero sin ningún tipo de condiciones, sino en el marco constitucional y jurídico.
ese diálogo que llama, que tiene que haber un respeto de las formas políticas y jurídicas en nuestro país. Yo te diría que más bien ha sido muy rico, donde han participado voceros, generadores de opinión de nuestro país con amplias posturas. Yo te diría que incluso con posturas críticas a nuestro gobierno, pero con respeto, en el marco del respeto. El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, entrevistado por nuestro compañero Fabián Cardoso. Hace algunos días, muy pocas horas, el presidente José Mujica también habló acerca de Venezuela. El mandatario, en declaraciones a la Secretaría de Prensa y Difusión, dijo que cuando el mundo entero le pide a Estados Unidos que archive su política de bloqueo económico a Cuba, surgen desde ese gobierno voces amenazando con sanciones a Venezuela. ¿No se aprende nada de la historia?, se preguntó el presidente. ¿Acaso esa actitud ha servido para resolver algo que no sea imponer privaciones a los débiles en distintas sociedades? Mujica agregó que en Venezuela sus contradicciones son también las nuestras y su resolución no debería ser violenta y menos azuzada, dijo el presidente, desde afuera, por lo que exhortó a encontrar una solución pacífica. Y venimos a nuestra mesa de análisis para darle las buenas noches a un conocido de la casa, Álvaro Padrón, nuestro analista de política internacional. Buenas noches, Álvaro. Un gusto, buenas noches. El gusto nuestro de tenerte por aquí. Y a la doctora grado 4, en este caso en el programa de política internacional, Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora Isabel Clemente. ¿Cómo le va, profesora? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerla por acá. Bueno, encantada. Bueno, difícil, ¿no? Muy polarizado. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Bueno, es una situación, sí, de alta polarización que tiene que ver con varios factores. Por un lado, desde el punto de vista político, el proceso electoral venezolano que se ha desarrollado, como sabemos, Venezuela tiene un calendario electoral bastante más nutrido que el nuestro, con elecciones intermedias, municipales y legislativas. Y en las últimas elecciones, el candidato de la oposición, que había logrado congregar una coalición de sectores opositores, Enrique Capriles, había llegado a una distancia bastante corta con respecto al vencedor, el actual presidente Nicolás Maduro, 1,5 puntos de diferencia apenas, lo cual hacía realmente esperar la posibilidad en una nueva jornada electoral llegar al triunfo o aún acumular fuerza política como para apostar al referendo revocatorio que está previsto en la Constitución bolivariana. Hay que decir que este es uno de los elementos más identificatorios de la democracia, es decir, la posibilidad de revocar un mandato. De revocar un mandato en la mitad de periodo presidencial. Pero estas expectativas se frustraron con las recientes elecciones locales para elecciones de cargos de jerarcas municipales, es decir, el nivel, digamos, descentralizado de gobierno, y en esas elecciones la oposición retrocedió mucho. Entonces, la esperanza tal vez de un recambio a corto plazo con un referendo revocatorio operó como un factor que llevó claro, y llevó a la oposición a buscar otras maneras de presionar por el cambio distintas del proceso electoral. Álvaro, yo quería detenerme un segundo porque no sé si tuviste en el tape de arranque nuestro que la idea fue precisamente que no pareciera ninguna voz uruguaya, en este caso la de quien habla, sino que permanentemente fueran voces una y otra como iban apareciendo naturalmente en la calle, así como las vieron ustedes. No fue casualidad, no fue que se editó un pro Maduro y un contra Maduro, fue realmente así como lo encontramos. Y de la misma manera que veíamos hace algunos minutos a un profesor grado 4 de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, la UCB, vamos a escuchar ahora, y eso es lo que te propongo compartir contigo, a un profesor también grado 4 de la profesor de Derecho, pero en este caso de la Universidad Simón Bolívar, hablando de la economía en Venezuela y también algunos detalles que seguramente les va a llamar la atención.
La economía es una verdadera pena. El barril de petróleo venezolano está cerca de los $100, ha estado así durante los últimos 2 años. Durante los últimos 7, Venezuela ha disfrutado una bonanza petrolera sin precedentes en la historia venezolana, pero al mismo tiempo el gobierno utilizó esa bonanza petrolera para quebrar las industrias, para sustituir el café venezolano por café nicaragüense, para sustituir la carne venezolana por carne brasileña, para sustituir los quesos venezolanos por quesos uruguayos y así sucesivamente. Pensaba el gobierno que de esa forma, castigando al empresario, entonces podía hacer que el empresario tuviese los precios controlados. Lo que sucedió en la práctica es que los empresarios simplemente no pudieron seguir compitiendo con algo que es absolutamente desigual, que es el gasto público, trayendo comida desde afuera, y la mayoría de ellos cerraron. En este momento en que el gobierno ha utilizado todos los recursos de la economía y que ya no tiene dinero para seguir importando, entonces se empiezan a ver las consecuencias de esa política. No hay producción nacional para satisfacer la demanda y no hay capacidad de importar, y eso es lo que explica los graves niveles de escasez que está viviendo el país. A mí me da mucha tristeza cuando veo presidentes como la señora Bachelet diciendo que ella rechaza golpes de Estado. En Venezuela no se está hablando de golpes de Estado, porque la milicia está del lado del gobierno. En Venezuela se ha planteado la rectificación o la renuncia, y la renuncia está prevista en la Constitución. Entonces yo creo que la izquierda latinoamericana de alguna manera se ha asociado con algo que ellos creen que es izquierda en Venezuela, que en realidad no lo es, porque cuando tú revisas lo que está pasando en Venezuela, según los postulados de Marx, tú dirías que este es un régimen absolutamente explotador del pueblo, explotador del trabajador, explotador del ciudadano, y lo mantiene enajenado, le tiene enajenado de sus principios, de sus valores y de su desarrollo, y lo tiene más bien sometido a hacer filas para conseguir un producto, lo tiene sometido a estirar el poco dinero que tiene para poder sobrevivir. Bueno, otra voz de Venezuela, Álvaro. Sí, yo te diría, José, que un valor enorme es este esfuerzo que ustedes hicieron, porque creo que nosotros conocemos muy poco de Venezuela y entendemos menos, como nos pasa con muchos países, y la política internacional, lo hemos dicho muchas veces en las columnas, ha perdido densidad en Uruguay, y creo que muchas veces en debates, sobre todo en año electoral, eso hace más complicadas las cosas, porque nos ubica en situaciones que parecen no profundizar un enfoque, sino más bien tener un debate desde una perspectiva nacional. Y quiero hacer una primera reflexión que tiene mucho que ver con el estilo con el que ustedes hicieron la cobertura durante esa semana, que es el respeto. A mí me parece que mirar una realidad de otro país exige sobre todo eso, mucho respeto, y evitar querer juzgar a los demás con nuestros valores. Si alguien viene a Uruguay y no conoce Uruguay y se entera, como pasó esta semana, de que en este país viven el 52% de este país son mujeres, y en el Parlamento está representado el 13%. Si se entera, como pasó el jueves por un informe de la CEPAL, de que cada un adulto hay 3 niños pobres, va a decir qué clase de democracia tiene Uruguay. Y a mí me va a molestar mucho que alguien desde afuera nos venga a juzgar así, sin conocer contexto, sin analizar en profundidad. Seguramente voy a decir, perdón, aquí hay democracia. Entonces, escuchar tan rápidamente esta idea de eso no es democracia, y bueno, más aún decir es una dictadura, a mí me parece, además de sorprendente, un análisis muy riesgoso y sobre todo una falta de respeto que yo no quiero tener, y que creo que ustedes en el ejercicio que hicieron, que es lo que precisa la opinión pública, tener una información que no sea precisamente la sumatoria de opiniones, sobre todo desde lejos, y creo que esto que ustedes mostraban de las diversas voces, que es lo que realmente ocurre en Venezuela, es un gran aporte. Ahora, son todas facetas distintas. Está el plano económico, que es una discusión muy compleja. A mí me parece muy interesante lo que él criticaba desde una perspectiva que yo la veo positiva, que es la reorientación del comercio venezolano hacia la región. Nos estamos perdiendo en todo este debate que Venezuela ha hecho un gran giro en su visión de inserción internacional. Y, por ejemplo, entre otras cosas, ha ingresado el Mercosur. Eso es un cambio geopolítico muy fuerte. Obviamente esto se cruza con un debate sobre la sociedad, la democracia en Venezuela, el Estado, pero tenemos que preguntarnos por qué nos importa Venezuela a Uruguay en relación a otras partes del mundo. Y ahí hay un componente muy importante para intentar pensar en la región. Ahí coincido mucho con Mujica. Este problema lo tiene que resolver la región. La región está recuperando soberanía en relación al resto del mundo.
Y una intromisión en relación a Venezuela sería un retroceso enorme. Por eso es tan importante que UNASUR, con todas sus limitaciones, sea el marco referencia para la continuidad de una solución. Y esto no tiene que ver con una cuestión ideológica. En UNASUR están gobiernos de muchos signos. Incluso en la mesa chica que se va a reunir la semana que viene, que es la continuidad de la reunión de cancilleres de marzo, van a estar, entre otras cosas, el gobierno colombiano, que nadie puede decir que es un gobierno de izquierda. Entonces, yo creo que esa contención y sobre todo la reivindicación de la región como el actor que se hace cargo de su destino es muy importante en esta etapa. Y creo que Venezuela en eso ha hecho un cambio que a veces valoramos poco. Venezuela es un país que está más mirando hacia el Caribe que hacia el sur. Históricamente fue así. Y entre otras cosas su matriz económica fundada en el petróleo lo ha llevado a tener esa mirada. Entonces, a mí me parece que nos están faltando muchas piezas para terminar de comprender algo que, repito, hay que mirarlo con mucho respeto. Estuvo sobrevolando el debate casi de forma permanente el tema militar, lo que muchos denominan el partido militar. Vamos a ver parte de un informe sobre las milicias en Venezuela. Las milicias, Cuerpo Civil de Defensa, fueron creadas por Hugo Chávez en el año 2007 con la finalidad de ser un nexo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. En sus filas hay amas de casa, jubilados, trabajadores de empresas estatales y dirigentes barriales, entre otros. Está con la patria. ¿Y con las Fuerzas Armadas? Y con las Fuerzas Armadas, sí señor. ¿Y para usted qué significa? Significa todo. Estimaciones no oficiales hablan de un total de 600.000 milicianos, aunque las cifras no se conocen. La milicia, denominada territorial, utiliza el mismo uniforme de las Fuerzas Armadas y su arma de reglamento es el fusil de asalto belga. De la cobertura que realizábamos en Caracas, precisamente en un acto en apoyo a las Fuerzas Armadas, en este caso por parte de la milicia. Doctora, he estado sobrevolando el tema, como decía, de la presencia militar en el gabinete, en las gobernaciones, en la base de sustentación del chavismo, y muchos hablan del partido militar. Bueno, en realidad en la historia venezolana los militares han tenido un peso grande, ¿no?, en la historia política venezolana. Digamos que hasta 1958 Venezuela fue un país con breves periodos de gobierno constitucional y largas dictaduras militares. La última fue la de Marcos Pérez Jiménez. Y esta dictadura terminó en 1958 cuando, por una suerte de consenso nacional, se llega a un acuerdo, a un pacto llamado el Pacto de Punto Fijo, llamado así porque era el nombre de una hacienda, Punto Fijo, de propiedad de entonces dirigente demócrata cristiano Rafael Caldera, donde se celebró este pacto entre los partidos para encontrar un funcionamiento democrático de la sociedad y del Estado venezolano, con incluso la anuencia de otros sectores por fuera del sistema político, las cámaras empresariales aglutinadas en la Federación de Cámaras, Fedecámaras, la Iglesia Católica, el movimiento estudiantil y la Central de Trabajadores Venezolanos, es decir, prácticamente todo el espectro societal y político que acordaron establecer un mecanismo de institucionalización de la política a través de elecciones, pero el pacto incluso preveía unas cláusulas de acuerdo entre los partidos para la rotación. Y si uno mira cómo funcionó esta democracia venezolana hasta el triunfo de Hugo Chávez a finales del siglo pasado, bueno, encuentra que curiosamente hay una presidencia del partido COPEI seguida de una presidencia del Partido Acción Democrática y luego gobierna el COPEI, después o sea, una rotación perfecta que tenía que ver con lo que un politólogo muy citado en todos nuestros centros académicos acá, Guillermo O'Donnell, llama una democracia pactada, ¿verdad? Bueno, cuando Chávez construye su movimiento político lo hace también desde el ejército. No olvidemos que es a raíz de su intento de golpe de Estado en 1992,
cuando se congrega todo un sector dentro del ejército que pugna por un cambio. Coincide todo eso con que la economía también estaba en crisis, por eso es interesante la entrevista última donde habla de los problemas del modelo económico, porque también al final del periodo del llamado Pacto de Punto Fijo se registró una crisis económica, fuerte descontento en la sociedad. Fue cuando hubo un episodio de extrema violencia en 1989, cuando el gobierno debió aplicar un paquete de medidas de ajuste económico que significaron una reducción drástica en el nivel de vida de los venezolanos, y se produjeron estallidos de violencia que se conocen como el Caracazo. Entonces, en ese clima es cuando se gesta el movimiento de Chávez, que tiene su primera base en los sectores de oficiales jóvenes dentro de la estructura militar, y eso le ha dado al chavismo obviamente un componente militar que es innegable, ¿no? Pero creo que el movimiento después trascendió su origen militar para aglutinar sectores sindicalizados, también organizaciones sociales de barrios, los movimientos barriales, que han sido una de las novedades, ¿no?, de la era posterior a la llegada de Chávez al gobierno, y movimientos de cooperativas, de trabajo, pero es un sistema político bastante diferente del uruguayo, en el sentido en que no tiene la centralidad que tiene en Uruguay el partido político. Claro. Entonces eso es, tenemos que, como decía Álvaro, tenemos que mirarlo a partir de la realidad diferente que es Venezuela, y es difícil juzgarlo con los parámetros de Uruguay. Y todo esto que estamos viendo hoy día, quizás arranque la génesis sea en pensar, o que mucha gente está pensando, una Venezuela post-chavista, y muchos chavistas están pensando un partido ya sin Chávez. Bueno, es que Isabel acaba de hacer una explicación fantástica de cómo la historia ha marcado el sistema político venezolano, que además tuvo un derrumbe enorme en cuanto a sus partidos históricos, y cómo se fueron ocupando por otros actores ese espacio, ¿no? Yo diría que un elemento que me parece todos pensamos en aquel momento, lo olvidamos un poco, ¿no?, que cuando la herencia de Chávez estuvo en discusión. Claro. Y ahí hubo un dilema militar cívico. Y eligió civil y no militar. Y en general todos sentimos un alivio cuando se orientó hacia un civil, y hacia un civil que además había sido canciller, y que en ese momento generó una enorme simpatía en lo que era la sintonía regional, no en sentido partidario, sino en encontrar un interlocutor que seguramente todos pensamos iba a ser más afín a ese tipo de mirada sobre las relaciones entre los estados, que se hubieran elegido un militar. Yo además creo que Chávez fue evolucionando y cada vez se parecía menos a un militar y más a un político. Y creo que Maduro, que tiene muchísimos menos condiciones de liderazgo que Chávez, y ahí hay uno de los problemas, claramente, en términos de popularidad y de capacidad de liderazgo, tiene todavía esta mochila detrás de no ser precisamente alguien del aparato militar. Pero repito, aquí hay que evitar querer mirar con nuestros ojos esa realidad. Y entonces, si sacamos esa fotografía, vamos a pensar que es algo que para nosotros sería intragable, cuando en realidad tiene una explicación histórica y sobre todo tiene una explicación social. Y yo creo que decir que hoy hay comportamientos y hay una influencia militar evidente en la sociedad y en la política y en el Estado venezolano, que es distinta que la nuestra y que es distinta que los otros países de América Latina. Entonces, a mí me parece que lo que hay que mirar ahí es cuál fue el cambio de signo en el mandato que Chávez quiso dar, y yo creo que eso fue una evolución del sistema político y de la mirada del partido de Chávez hacia... Hay que ver si eso se consolida, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, Álvaro. Me quedaría horas escuchándolos realmente. Nos tenemos que ir. Quizás este haya sido apenas un aporte para lograr entender algo de lo que sucede hoy en Venezuela. El agradecimiento a todos los compañeros del canal en particular, y haciendo nombre en ellos a todos, a Gabriela Nicolini por la producción, al esmerado trabajo en cámara y realización de Leo Giraldes, a Rafa Mendy, a todos los compañeros en general. Muchas gracias, hasta cualquier momento.